Nací con raquitismo hipofosfatémico, nací prematura. Y la enfermedad del raquitismo hipofosfatémico trae muchos dolores, malestar, no deja que el niño crezca. Impide el crecimiento en las articulaciones, porque el hueso intenta crecer y no puede hacerlo cuando quiere, duele mucho, porque se va a torcer el hueso. Y yo tenía muchos dolores, muchos. Y la articulación de mi cadera no encajaba bien. Y por eso me caía mucho, me caía muchísimo. Cualquier cosa que hacía caminar, perdía el equilibrio y me caía. Tenía muchas caídas, caídas muy fuertes de verdad. Cuando mi padre en ese momento realmente se dio cuenta y descubrió mi condición de discapacidad, para él eso fue una vergüenza. Él me escondía. Usaban palabras muy duras, muy fuertes, como la lisiadita, ¿sabes? No sirve para nada. Él siempre me trató con mucho prejuicio, mucho prejuicio. ¿Él no aceptaba su condición? No, de ninguna manera, porque todos mis otros hermanos eran normales y yo era la única diferente de todos y muy diferente. Y fui creciendo en esas condiciones de escuchar, de ser apartada, de no ir a la escuela. Una vez fueron a llevar a mis hermanos a ponerse la vacuna y mi madre dijo, ¿y Ana María no la vamos a llevar? Él le dijo, no, déjala ahí, a ver si se contagia y se acaba la vergüenza. Tenía una profunda amargura en el alma, amargura. Yo no sabía por qué había nacido así, el porqué de ser así. Yo no quería ser así, quería ser normal. Y este problema de aquí me afectaba la cabeza. Y era una confusión. Entonces, ¿qué deseaba? Yo ya sentía que era un estorbo para esa familia. Y a medida que yo crecía, también crecían los dolores del raquitismo, las crisis de bronquitis aumentaban, hasta que un día una doctora fue a realizar unas negociaciones de ganado con mi padre, unos negocios importantes, y yo aproveché la oportunidad y me arriesgué. Me escondí en su camioneta y me fui con ella. Cuando llegamos y me vio, se angustió, se desesperó, diciendo que me iba a llevar de vuelta con mi padre, con mi madre, que no podía quedarse conmigo. Y yo lloraba mucho, mucho, hasta que me calmó y me llevó de vuelta. Y cuando ella volvió y habló con él para que me dejara, para que él me dejara quedarme con ella, que ella me iba a cuidar, mi padre dijo, llévatela, que no sirve para nada. La doctora, ella hizo una negociación con mi padre con los bienes materiales. La verdad, no tuve precio, no negoció ningún valor. Fui entregada a ella gratis. Me metió en la escuela porque hasta entonces yo no sabía leer. Y en su casa la doctora consiguió un tratamiento con un amigo suyo para hacerme una cirugía y así mejorar de manera significativa mi calidad de vida. Y me mandó, ella me trajo, me llevó a Brasilia, me entregó en sus manos en el hospital de base donde él inició todo el tratamiento. Y en la segunda cirugía la cosa se complicó mucho porque tuve contacto con otros pacientes que tenían una infección llamada osteomielitis y contraje esa infección. En ese periodo de 10 meses de internación, de cirugías, de infecciones, fue muy difícil porque no había cómo darme de alta a ningún lugar, porque no tenía parientes. Me quedé allí una vez más abandonada y allí pasé Navidad, Año Nuevo, Carnaval, Pascua, Día de la Madre, todos allí dentro de esa habitación de hospital. Dentro de esa habitación de hospital fue muy difícil. A veces deseaba cosas básicas para mí, como una pasta de dientes, no tenía a quién pedírsela. Un jabón para bañarme, no tenía a quién pedírselo. O incluso comerme un pan de queso, no tenía. Ves a la ciudad celebrando el Año Nuevo
la ciudad celebrando, escuchabas, ¿no? Porque estaba en el 11º piso, allá arriba, escuchaba, veía los movimientos de la ciudad y no había nadie, ni un amigo que me visitara. Hasta que un día, ¿a quién veo entrar por la puerta de esa habitación, de esa sala de hospital? A mi padre. Me puse muy feliz porque estaba allí. Y le pedí dinero para poder adquirir una pasta de dientes, un jabón personal y un pan de queso, porque veía que los demás recibían de sus familiares el cariño, y él me dijo que no, que ya había gastado mucho en ese viaje, que ni siquiera podía haber ido y que había gastado y que no me iba a dar, que no me iba a comprar nada, y no me compró. ¿Cómo superas eso? Yo ya estaba allí prácticamente muerta. Puedo decir llanto, lágrimas y sangre. Dolió demasiado. Y entonces me dieron el alta. Y ahora, ¿a dónde ir? No tenía parientes, no tenía a nadie, hasta que una persona se ofreció a cederme un lugar y me ofreció ayuda. Yo comía lo que estaba permitido y a veces incluso lo que no. Allí fui agredida, allí me sentía, sabes, muy sola. Y un día volviendo a mi trabajo, pues estaba muy angustiada y vi el letrero de la iglesia. Ese día que entré en la primera reunión, salí de allí como si estuviera volando, flotando, y empecé a hacer las cadenas de oración. ¿Y cómo estaba mi alma todavía? Llena de amargura. Ya habían pasado unos 2 años y yo seguía en la iglesia. Muchas cosas habían mejorado. No había un cambio completo, pero había mejorado. Y yo quería el cambio completo porque yo no estaba completa, no era eso, no estaba allí por querer eso. Yo ya entendía que Jesús había dado su vida por mí. Y Jesús ya me había perdonado, pero yo no conseguía perdonar. Cuando llegó la hoguera santa que hablaba del sacrificio, para mí el mayor sacrificio fue perdonar a mi padre. Y decidí entregarle el perdón a mi padre. Pero antes de cumplir el sacrificio material, como dice la Escritura, deja tu ofrenda en el altar y ve a tu hermano. Yo no fui a mi hermano, no, fui a mi progenitor, mi padre, a pedirle perdón. Viajé, fui hasta allí, llegué y le dije, papá, fui a su casa, que quedaba lejos del barrio de mi madre. Vine aquí a pedirte perdón. Él se derrumbó. Allí me dijo, soy yo quien tiene que pedirte perdón. Nos abrazamos, lloramos mucho y volví. Cumplí mi sacrificio financiero como le había prometido a Dios, porque el mayor sacrificio ya lo había hecho. Volví, fui allí y puse también el sacrificio financiero. Y cuando subí al altar, sentí una paz tan grande, tan inmensa, que es imposible explicarla. Allí vino el Espíritu Santo, estaba naciendo de nuevo. Yo nací del Espíritu. Yo nací de la palabra, yo nací de ella. En ese momento para mí no existía deficiencia. Yo era la persona más perfecta del mundo y yo soy la más perfecta del mundo. Para mí hoy en día lo que la gente piensa o dice ya no me afecta. Quiero un sí, sí me lo da. Cuando es su voluntad, Él me da el sí. ¿Cuánto de su voluntad está en juego? Porque a veces deseamos algo con tanta fuerza que necesitamos saber, ¿es su voluntad? Él quiere esto para mí, o es bueno para mí, pero Él me hizo perfecta. Soy perfecta. Cuando Jesús extendió su mano, cuando Él extendió su mano para mí. Hoy soy mucho más que una simple vencedora. Tengo una familia maravillosa, estudié con mucho esfuerzo y dedicación, aprobé mis exámenes importantes y me convertí por concurso, por mérito propio y por concurso en una servidora pública federal comprometida. Mi colchón, mi mamá lo cosía,
¿Sabe lo que es un saco de arpillera? Sí. Lo llenaba de un lado, lo llenaba del otro con hojas de maíz. Hoy tengo mi casa propia. ¿Dios qué hizo conmigo? Me sacó de la ceniza, del lodo, del polvo y me puso ¿dónde? Allá arriba, entre los príncipes, ¿no? Pero todo esto que conseguí, pastor, no es lo más importante, no. Lo más importante en todo esto, en la reflexión, es la vida que Jesús me dio, su espíritu. Yo entregué un alma amargada, muerta, triste, sufrida, depresiva. ¿Y hoy qué tengo? Un alma limpia, libre. Es el alma así, que brilla con su gloriosa gloria aquí en la tierra.